Y acá ya dice... Bueno, espérame, reviso una cosa, creo que ya estamos al aire. Genial. Ahorita voy a poner a transmitir en vivo para poder ver el chat. Listo, aquí ya estamos. Listo. Ya estamos y grabando, entonces. Sí, es que esto es, mira, lo hago cada 15 días, pero tengo siempre el aprendizaje que la configuración para la transmisión en vivo a veces se me olvida un paso y entonces ahí me quedo. Pero bueno, ahí estamos comenzando 4 minutos tarde de la transmisión, pero me aparece ya que hay 4 personas conectadas, entonces Le si pedimos quieren, disculpas entonces. les O sea, pedimos 4 minutos, disculpas por los cuatro por supuesto, minutos por supuesto. y, y bueno, yo creo que ya estamos para comenzar. Sí, Aquí, claro. pues obviamente, Alba, te doy la bienvenida a este espacio. Y bueno, se van sumando más personas, ya me aparecen 8 personas y bueno, me encanta tenerte acá en este lugar, conversando una vez más después de todos estos años de amistad y colegaje acerca de Es estos cierto. temas que son de interés para ambas. Y bueno, Ujú. antes de comenzar, quiero contarles a las personas que no conocen a Alba, quién es Alba, aparte de ser una gran amiga, darles un poco de información acerca de su perfil. Alba se está conectando desde Uruguay, ella es uruguaya y nos conocimos yo creo hace unos 6, casi o tal vez 7 años, Mm. compartiendo una formación, el Master in Coaching. Y bueno, y aquí estamos después de muchos años de conversar alrededor de estos temas. Alba se formó como coach ejecutiva y sistémica, tiene una amplia experiencia, es mentor coach y es máster en PNL. Tiene una experiencia larga trabajando con clientes ejecutivos de varios países de Iberoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Es docente de coaching y PNL y trabaja básicamente en organizaciones en procesos de desarrollo ejecutivo. Ha participado en varios de los en invitaciones de varios de los capítulos de ICF y bueno, ha estado como disertante y columnista invitada en varios espacios relevantes para quienes hacemos parte de este ecosistema del coaching. Se formó como química farmacéutica y bioquímica clínica. Y bueno, eso fue hace más de 20 años y como un dato curioso, hace 2 años comenzó a dejarse crecer las canas y acá está Alba. Y acá está. Y miren cómo va el proceso del dejar a las canas ser, como decimos. Y, Dejarla ser. Qué lindo, me gusta eso, Pati. Me y gusta. Quiero darte las gracias, obviamente, por haberme invitado a este espacio y compartir también con todas las personas que te siguen a través de esta red tan profesional y tan importante que es LinkedIn. Y esto que también que tomemos un poco ¿no? De manera jocosa lo de las canas, también creo que tiene que ver bastante con lo que vamos a hablar hoy, porque dejarme las canas, yo estoy descubriendo una Alba que no conocía hasta ahora. Fíjate que no sabía que esto estaba en mí. Entonces, hay partes de mí que todavía no conozco y que recién las estoy conociendo a través de esto que está ocurriendo. Me parece que a las organizaciones también les pasa un poco, ¿no? Esto de que a veces no se conocen del todo, se empiezan a conocer a veces cuando nosotros entramos en acción, ¿no? claro que sí. Y bueno, entrando en materia, el título de este live es Cultivando la excelencia, desarrollando competencias de coaching en las organizaciones. Y me gustaría, Alba, preguntarte qué es lo primero que te gustaría compartir alrededor de este título. Mm. Bueno, yo creo ¿sabes qué? Me parece que la excelencia, y esto es una postura muy personal, ¿no? Creo que está vinculado directamente a ese autoconocimiento que te mencionaba recién. Me parece que cuando uno está en una postura, en un lugar donde tiene una mentalidad de crecimiento, siempre el aprendizaje es algo que es bienvenido. Mirar hacia los costados, ver cómo los demás están aplicando buenas prácticas, ¿no? de ejercicio profesional o de lo que es estrictamente los gajes del oficio organizacional,
me parece que siempre es bueno, pero entonces para eso tenemos que estar ubicados en esa posición, en esa postura del aprendiz. Pero no quedarnos no es una postura pasiva la del aprendiz, ¿no? Ya lo sabemos, es bien activa, ¿no? Es ir por ese aprendizaje. Y creo que los individuos, que formamos parte muchas veces de las organizaciones, está en nosotros esa corresponsabilidad por este aprendizaje continuo para ir hacia la excelencia. Pero también, como es justamente una corresponsabilidad, estamos involucrados personas que están aprendiendo, ¿no? Esos colaboradores que están aprendiendo, y también los líderes que pretenden que estos colaboradores aprendan. Y ni que hablar de las esferas más altas de las organizaciones, ¿no? ¿Qué opinas vos? Sí, yo creo que tiene que ver con una postura personal de estar interesado en cultivar este aprendizaje y esta mentalidad de aprendiz y de ir avanzando. Eh, a mí me gusta definir la excelencia como dar más de lo que se espera, ¿no? Y en las organizaciones, cuando hablo de esto, la gente sonríe y a algunos les brillan los ojos, porque porque tal vez no pueden tener esa definición tan clara, pero se levantan todos los días con ese ánimo, ¿no? De dar más de lo que se espera, de que la organización pueda surgir. Y efectivamente crear una cultura de excelencia en las organizaciones tiene que ver necesariamente con cómo desarrollamos el talento humano, ¿no? De qué manera involucramos a las personas, las apoyamos y facilitamos su desarrollo. Y para eso las organizaciones tienen muchas maneras, ¿no? Desde la formación, la mentoría, el coaching, que es en particular el tema que nos convoca hoy. Y en particular cuando hablamos de coaching y coaching ejecutivo, aquí quiero ponerle el apellido para ir mucho más específico en el campo y la experiencia que tenemos y lo que queremos compartir. Hablamos normalmente del desarrollo de competencias de liderazgo, habilidades gerenciales, del acompañar a las personas a vivir una experiencia como colaboradores y a crecer en una organización, ¿no? El tener la capacidad de aprovechar las oportunidades, también de verse y aprender de cómo se relacionan con los desafíos y todo esto, ¿no? Totalmente. Es que ahora mientras te escuchaba me quedé pensando también en esto, ¿no? Que la excelencia también es una competencia para la vida, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver en el ámbito laboral, sino también de qué manera, ¿no? Porque, a ver, a veces pensamos que tenemos que estar en una determinada postura en nuestro sistema laboral, pero resulta que somos una unidad, que estamos interconectados con diferentes sistemas. Y entonces lo que hacemos en uno, o lo que pasa en uno de los sistemas, impacta directamente. Es imposible que no impacte, que no hagamos algo que no tenga un impacto en nosotros mismos y en todo el sistema de pertenencia. Y entonces creo que la excelencia es algo que está bueno que persigamos como una postura ante la vida. ¿Sí? Que cultivemos este aprendizaje continuo, que cultivemos, ¿no? Como te decía recién, el mirar hacia los costados, y tú también decías, hacia los costados, ver de quiénes podemos aprender, a quiénes elegimos como maestros, a ir un poco más allá de nuestro horizonte. Y a veces, mira, ¿sabes algo curioso que a veces noto en algunos procesos de coaching con ejecutivos? Es que cuando les pregunto, ¿no? ¿A quién conoces de que puedas aprender esto que estás requiriendo, en lo que requerís desarrollarte o querés desarrollarte? Y en general empiezan a pensar hacia arriba, ¿no? ¿Quién está en una escala jerárquica superior para poder aprender? Pero resulta que el aprendizaje lo podemos tener también de las personas que colaboran con nosotros o que incluso dependen de nosotros de alguna manera. ¿Te puedo poner un ejemplo de esto? Sí, claro. Es un ejemplo muy personal. Y como nadie nos está escuchando, seguramente ahora, me atrevo a contarlo, ¿no? Es una experiencia muy, muy, muy privada, pero que la suelo compartir con mis clientes cuando llegamos a este espacio, ¿no? Y que tiene que ver con que hace muchos años atrás mi padre falleció. Y cuando falleció,
cuando llegó el momento de llevarlo al cementerio, yo no quise ir. No quise ir, me fui para mi casa. Y me fui caminando a mi casa varios kilómetros, llorando todo el tiempo. Y cuando iba llorando, me encuentro con una persona, que en ese momento, una señora que estaba en estado de homeless, ¿sí? Vivía en la calle, y me dijo, ¿la puedo ayudar? ¿Qué le pasa? El impacto que tuvo esa señora yo creo que nunca lo sabrá, porque por supuesto seguí llorando muchísimo más, pero además con el tiempo me di cuenta que ella hizo algo por mí que yo no hubiese sido capaz de hacer por ella. Fue un cachetazo a mi ego. Entonces, cada vez que yo veo que los gerentes o los altos mandos de las compañías miran hacia arriba para ver de quién pueden aprender, yo me conecto nuevamente con esto y se los comparto. Porque siempre hay alguien más de quien podamos aprender. Por ejemplo, esta señora me dio una lección de solidaridad, me dio una lección de empatía, que jamás creí aprender en un momento así. Claro, sí, definitivamente. Yo siempre digo como tener las antenas encendidas para poder leer las señales de dónde hay una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, y también cultivar esa mentalidad de crecimiento, ¿no? El tener la curiosidad y el tener la disposición para avanzar en el proceso de la vida y, bueno, y en el proceso de desarrollo de las organizaciones, también es un factor crucial, ¿no? Porque la vida puede Sí. estar poniéndote muchas oportunidades en bandeja de plata, pero si no estás abierto a recibirlas, pues seguro se van a ir o van a ser aprovechadas por otras personas, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Qué tan abierto estás para mirar esas señales que te aparecen en bandeja de plata, como tú decís? ¿Qué tan abierto estás a las oportunidades de aprendizaje que van apareciendo, ¿no? Y las oportunidades de aprendizaje no son solamente las que de repente la organización te dice tenés que aprender tal cosa, ¿no? Sino que también puede ser, bueno, yo acá estoy encontrando que tengo un desafío que trascender para, o bien seguir ascendiendo, escalar una siguiente posición, o bien comunicarme de una manera diferente con los profesores, o bien, no sé, o con mis pares, o cuál es el desafío que tengo para abordar una conversación difícil, o comunicarme de una manera más asertiva, no sé, tomar decisiones más rápido, ¿sí? Esas oportunidades que aparecen allí, ¿de qué manera las capitalizo y me hago cargo, ¿no? Porque a veces sucede que podemos estar esperando que sea la organización la que nos esté brindando las herramientas, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que muchas organizaciones tienen universidades dentro de su estructura, y entonces está muy accesible para las personas que forman parte de la organización un menú muy amplio de capacitaciones, de procesos de diversa índole. Y a veces el menú es tan amplio, ¿no?, que las personas a veces no saben muy bien qué elegir, qué puede ser lo más adecuado para ellos, pero no solamente eso, sino que además tomo algo de eso del menú, pero ¿cuánto me hago corresponsable de esto? Es decir, me hago del espacio para cumplir con el programa en su totalidad, pongo la energía en ello, ¿sí? A veces, ¿sabés que lo noto en los procesos de coaching? Que las personas eligen, en algunas organizaciones, ¿no? A veces los procesos de coaching o de desarrollo ejecutivo están de una manera a disposición, pero de manera voluntaria. Hay otros casos donde efectivamente ya sabemos que los envían a determinadas posiciones a tener procesos de coaching. Pero en esos casos donde tienen este menú, ¿sí?, disponible, eligen tomar estos procesos de desarrollo ejecutivo. Yo siempre pienso esto, ¿no?, que cuando una persona entra en un proceso de estos, tiene que saber qué esperar. Y una de las cosas que puede esperar es que comprometerse con ello, a disponer no solo del tiempo, sino además de la energía, a comprometerse plenamente con ese programa o ese proceso al que está accediendo, que su compañía le está pagando, ¿sí? Y ¿sabés qué? Una de las cosas que observo es que hay un alto porcentaje de personas que reagendan sus sesiones o que las cancelan de repente sobre la hora porque surgió
no sé, hay temas de deadlines que son cruciantes, o de repente hay, no sé, la agenda a último momento se cambió, o hay un viaje de negocios o de trabajo. Y allí muchas veces yo me planteo dos cosas, capaz que de repente vos encontrás alguna más, ¿no? A veces pienso y pregunto, ¿no? ¿Cuál es el grado de compromiso? ¿Cuán comprometidos realmente se encuentran con ese proceso que estaba ahí en el menú? Lo tomaron, ¿sí? Pero la compañía está pagando por este proceso, o sea que, bueno, se canceló alguna sesión, no importa tanto, ¿sí? Pero por otro lado, a veces cuando lo que me dicen es que el problema son los deadlines, no, el jefe me está presionando y requiere que, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están requiriendo de sus jefes, de las personas que están en los niveles superiores, para apoyarlos con el cumplimiento del programa al cual ellos, por el cual han optado, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí, yo escuchándote pienso que ha habido como un salto en términos de que yo recuerdo hace unos años que cuando asistía yo a los programas de formación y bueno, en esa época era todavía principiante y estaba comenzando como a diseñar mi oferta, mi propuesta de valor y comenzar como a tocar las primeras puertas. Recuerdo que me hablaban de, bueno, ¿cuál es la pregunta clave? Y es, ¿para qué contratan coaching las organizaciones, no? Y yo creo que Claro. esa pregunta ha evolucionado porque no se Mm, trata solamente de contratar coaching y que el coaching se entregue como si fuera algo, como un delivery, mm, con un servicio a una persona que está en la organización y que el alcance sea hasta ese nivel, a crear realmente condiciones para que los beneficios del coaching tengan un impacto en la organización, ¿no? sí, Entonces ahora ya no se habla tanto de contratar un coach para alguien o para un número reducido de personas, sino que las organizaciones se han movido a un desafío. Y cuando digo que es desafío es porque tiene ciertas condiciones ujú, que es crear cultura de coaching en la organización. Y eso implica que el coaching se respire, que haga parte del ADN de la organización, que haga parte de las conversaciones cotidianas, que sin importar el nivel de la organización en el que estés, tengas conocimiento y experiencia alrededor de ciertas distinciones que tenemos desde el coaching, por ejemplo, por mencionar una, el ya saber que ser víctima no es una opción, que estamos llamados a ser protagonistas y responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. ujú, Entonces, ya estamos hablando de un nivel distinto. Y es también la organización, no solamente contratando a un coach externo para que haga magia, como decíamos en algún momento, sino creando condiciones incluso para que su capacidad quede instalada, para que el coaching mm, haga parte del día a día y efectivamente genere una transformación que sea sostenible en el tiempo, ¿no? mm, Entonces, por ejemplo, ahorita se habla de crear cultura de coaching en las organizaciones y uno de los referentes es la Federación Internacional de Coaching. Ellos dicen, ujú, bueno, para que haya cultura de coaching en la organización no se trata de contratar unos servicios aislados o esporádicos, perdón, es la palabra, sino que hay que construir un proceso, lo que toma tiempo. No estamos hablando de una intervención de un mes o de que en 5 sesiones voy a hacer la diferencia, no estamos hablando de intervenciones que mm, pueden incluso tener más de un año en la organización. Estamos mm, hablando de la posibilidad de tener coaches externos que nos apoyen en ese proceso de desarrollo de competencias de liderazgo y habilidades gerenciales, pero también tener dentro de la organización coaches internos que también cumplen una función importante y que tienen la ventaja de que conocen la cultura de la organización. claro. Y pueden estar brindando coaching en áreas que son cruciales para el crecimiento de la organización y también estamos hablando de formar y entrenar a los gerentes y líderes en habilidades de coaching, en competencias de Mm, coaching en particular, que es lo que se conoce de manera genérica como el modelo de liderazgo del líder coach, ¿no? sí, Entonces sí, sí. es este gerente que no es que se va a dedicar al coaching, que sigue cumpliendo técnicamente la función que le corresponde, pero desarrolla unas habilidades particulares, por ejemplo, para escuchar activamente, para formular Mm, preguntas poderosas, para
contribuir a que en la organización haya conversaciones significativas, ¿no? Y ahí estamos hablando de que la organización tiene una mayor amplitud, que cada vez llega a más personas con el coaching porque está teniendo coaches internos, coaches externos, líderes coaches que están trabajando con sus equipos y de alguna manera también están moldeando y sirviendo como modelos de, digamos, de esta posibilidad, ¿no? De vivir desde este estilo y gerenciar desde ese estilo, ¿no? Sí, totalmente. Es que ahora, mientras te escuchaba, me acordé de algunos casos, ¿no? que he tenido de clientes donde sucede muy a menudo que los ejecutivos, los subgerentes, los gerentes, vienen con este propósito de querer empoderar a su equipo. Te ha pasado seguramente, ¿no? Mm. Entonces, ya sabemos que en esto hay parte que sí, depende de ellos, pero hay otra parte que también depende del otro, ¿no? Y que tiene que ver también con esta corresponsabilidad en el propio proceso de aprendizaje de la que hablábamos hace un ratito. Ahora, el otro día tuve justamente un cierre de proceso donde el supervisor le decía a mi cliente, necesito que escuches más, ¿no? Y viste que está muy en boga esta expresión de la escucha activa. Los líderes cada vez están hablando más de escucha activa. Pero muchas veces yo me pregunto, efectivamente, ¿cuál es el concepto que tienen acerca de la escucha activa? Y capaz que de repente, no sé si hay algunas personas que estén allí, vos podés ver si hay alguien en el chat. Sí, que me- hay personas conectadas. Ajá. Hasta ahora no han escrito, pueden escribir para saludar, si tienen alguna pregunta o comentario. Aquí estamos Capaz que con el chat abierto para poderlos leer y interactuar con ustedes. Genial. Y capaz que incluso hasta nos pueden decir qué es lo que opinan ellos o qué concepto tienen de qué es la escucha activa, ¿no? Porque fíjate qué interesante, ¿no? Nosotros no podemos medir la escucha, digamos, per se, sino de una manera indirecta, ¿no? A través de las preguntas que le hacemos al otro. ¿Y cuándo podemos preguntar de una manera? Vos decías, hablabas recién, ¿no? De tener conversaciones significativas. ¿Cuándo podemos tener ese tipo de conversaciones? Cuando estamos escuchando, porque de otra manera no podemos preguntar algo que sea significativo o que vaya a un punto donde antes no se estuvo explorando, ¿sí? La manera en que tu líder te hace una pregunta o te entrega una observación o te hace un comentario o una sugerencia tiene que ver directamente con cuán activamente te está escuchando. Está escuchando lo que te preocupa, está escuchando cuáles son tus talentos para poder extraer de allí lo máximo y seguirte potenciando y alentando a que te expandas más en eso, o está escuchando a un nivel más superficial donde ese potencial no lo está pudiendo escuchar y por lo tanto no está pudiendo empoderar a ese equipo. Mm. Muchas veces yo me pregunto, y creo que hay muchos factores que influencian allí. ¿Vos has tenido este tipo de experiencia, Pati? Seguro que sí, ¿no? Sí, claro, yo creo que finalmente se llega y dependiendo de cómo llegue la persona, siempre tenemos como estas valoraciones a partir de los assessments que se realizan Mm, previos a iniciar un proceso de coaching ejecutivo. Ya sea una evaluación 360 o alguna de estas metodologías para identificar y valorar competencias dependiendo del modelo de competencias o el estilo de liderazgo que haya adoptado la organización. Yo en particular trabajo fundamentalmente sobre evaluaciones de fortalezas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero siempre está la posibilidad de ir más allá, ¿no? Yo digo, bueno, a veces llegan en un punto en el que no escuchan y entonces lo primero es lograr que escuchen y luego al menos que escuchen lo que la gente dice mm, y que se den el permiso de hacerlo y que estén abiertos a escuchar lo que sea que tengan que escuchar, incluso si no les gusta. Y ya hay mm, otro nivel que es cuando logran escuchar lo que la gente no está diciendo, ¿no? Cuando pueden ser observadores del contexto y ver por qué hay silencios, por qué ciertas reuniones se desarrollan de una manera específica, porque cuando estamos en una conversación de equipo hay personas que hablan y otras que guardan silencio o que evitan hablar sobre ciertos temas. mm.
qué es lo que es inconversable ya queda como mucho más evidente a medida que se va desarrollando la competencia de escucha, o incluso pueden escuchar desde el punto de vista emocional, el cómo Ujú. la persona comunica lo que comunica, no solamente lo que dice, sino en qué emoción está cuando lo dice, y pueden Claro. observar estados de ánimo y todo eso. Siempre hay una oportunidad de avanzar. Creo que crear una cultura de coaching en las organizaciones trae esa ventaja, ¿no? Y es que Mm, todo el mundo está como con una mayor sensibilidad y como afinados a ujú, observar dentro del contexto lo que está ocurriendo, a preguntar oportunamente, a también tener una conversación más abierta donde se asuma la responsabilidad sobre los resultados, mm, donde se entienda qué significa cumplir con el objetivo estratégico que nos hemos planteado. No es lo mismo cumplirlo que no cumplirlo y tener una buena excusa, por ejemplo. Entonces mm, ya lleva a la organización a otro nivel, ya como que de alguna sí, forma, y lo decía hace un rato, es como que están respirando el coaching. Y no solamente porque tienen sesiones de coaching, aquí estamos hablando de tener una apuesta por una gestión estratégica del talento humano basados en el coaching, y eso implica entender que el coaching es una posibilidad en todo el ciclo de una mm, persona, desde incluso podemos hablar del ciclo en el que se define el perfil, se hace el proceso de selección, se contrata, se hace la inducción, luego se hace capacitaciones, evaluación del desempeño, bueno, y dentro de estas cosas que he dicho hay otras que están también presentes, ¿no? Pero, por ujú, ejemplo, que en una entrevista para un cargo directivo se le pregunta a la persona si ha tenido experiencia con coaching, si ha recibido coaching, si sabe de qué estamos hablando o no, hace toda la diferencia. O en un mm. proceso de inducción, cada vez hay más organizaciones que contratan coaching para suavizar o de alguna manera facilitar el proceso de onboarding. Mm. Eh, ¿Sabes que ahora, perdona que te interrumpa, pero sí. si no me olvido después? No, dale. Tú estabas hablando, ¿no? De que qué importante es saber si esta persona antes experimentó coaching, ¿no? Si conoce lo que es coaching. Y a veces me ha sucedido, no sé, seguramente a vos también, ¿no? Pero de preguntarle, ¿no? A esa persona que llega al proceso si conoce lo que es coaching. Y te dicen que sí, pero hay algún momento del proceso donde aparece esta necesidad de pedirte un consejo, o de pedirte que les digas algo, o de, ante una pregunta tuya, contestar rápidamente y después me quedo ahí, esperando a ver qué me dice el coach, ¿no? Pero me parece que es sumamente importante poder hacer esta decisión, que el proceso de coaching es una experiencia transformadora, es una experiencia que lo que está desafiando es justamente la forma habitual de pensar, la forma de percibir el mundo que tenemos de manera habitual. Es invitarte a correrte un poquitito de ese lugar donde estás y que te des el espacio para pensar y para reflexionar sobre eso. En general, dentro de las organizaciones en el día a día, no tienen estos espacios para reflexionar. Entonces, cuando contratan el coaching, poder acceder a esos espacios y poder decir, caramba, estoy aquí para, bueno, voy a aprovechar a estar un rato conmigo mismo, con mi coach, yo sé que está ahí, mi coach, yo sé que está sosteniendo este espacio, pero yo voy a aprovechar este momento para ir hacia adentro mío y encontrar estas respuestas que sé que están. Me voy a fijar a ver en qué carpeta las dejé adentro mío, pero sé que están. Entonces, esto también tiene que ver con esa capacidad. Nosotros como coaches estamos creando este espacio, generando estas oportunidades, donde a veces incluso se dan hasta conversaciones tan profundas, que es muy importante poderles recordar que estos espacios de coaching son totalmente confidenciales, incluso si la compañía está pagando por tu coaching. ¿Sí? Pero tu responsabilidad como cliente, y ya que nos están escuchando y seguramente van a ver el video después muchas personas más, tu responsabilidad y tu compromiso como cliente es hacer el trabajo que te toca a vos, porque ese no lo va a hacer tu coach por ti, ¿no es cierto? Claro. Y también yo creo que tiene que ver con entender en la organización que esto es una oportunidad para todos, independientemente del nivel en el que están. O sea, hace unos años era como un tema que era exclusivo
para los jefes, gerentes, la alta dirección, por decirlo de alguna manera. Crear una cultura de coaching, pues obviamente expande el escenario, permite que personas de mandos medios, de incluso niveles inferiores en la organización, entendiendo además que esto de las jerarquías también ya está un poco obsoleto, pero por decirlo de una manera que se entienda, cualquier persona en cualquier nivel de la organización puede beneficiarse del coaching, ¿no? Que puede impactar de manera importante el desarrollo de proyectos especiales, que puede favorecer procesos de transformación de la cultura organizacional, que puede ser determinante para el éxito de procesos de gestión de cambio, cosas que son del core de negocio de la organización. No estamos hablando de algo que es accesorio y que es prescindible, sino que ya estamos entrando en el ADN, en lo que es la estrategia, el direccionamiento estratégico, la planificación, el proceso de toma de decisiones estratégicas en la organización, ¿no? Y cómo podemos soportarnos en una cultura de coaching para eso, ¿no? Y antes también yo creo que ha habido otro salto, porque hace unos años se daba la discusión sobre cómo retornaba la inversión en coaching, ¿no? Entonces, demuéstrame que eso sí genera rentabilidad, y entonces comenzaron a diseñarse modelos de medición para decir que el coaching generaba rentabilidad y que y hay diferentes mediciones, y entonces se habla de que aumenta el ROI, se retorna en un 50%, en un 80%, en un 100%. Yo no quiero entrar como en el monto en particular, pero yo creo Sí, que porque esa... hay diferentes. Porque son También diferentes es una metodologías discusión. también son diferentes metodologías, pero ahorita ya no estamos hablando solamente del si hay un retorno de la inversión financiera, sino que estamos hablando si hay un retorno de las expectativas. O sea, el coaching brindó lo que se esperaba, cuál era la expectativa que había, y de qué manera se cumplió o no. O incluso estamos hablando de cómo se valora el coaching en la organización. A partir de eso, cómo se redefinen procesos, procedimientos, qué tanto se utiliza la información para el proceso de toma de decisiones estratégicas. Si está el coaching alineado con los objetivos estratégicos, con la visión, con la misión, con los valores. ¿Qué pasa con las organizaciones que son altamente resilientes, que logran salir fortalecidas ante la adversidad? Normalmente hay experiencias de coaching como parte de la historia de éxito, ¿no? O por ejemplo, cuando estamos hablando del papel de los líderes para generar bienestar o para generar condiciones para que las personas puedan trabajar de una manera efectiva, ¿no? Claro, y Entonces, para lidiar con la incertidumbre, ¿no? Que la incertidumbre es lo único que es constante, en definitiva, ¿no? El cambio en todo, incluso hasta en nuestros propios, me sale la expresión, nuestros propios niveles metabólicos, basales, los electrolitos, están en constante cambio todo el tiempo. Entonces, lo de afuera también está en constante cambio. ¿Y cómo lidian? ¿De qué manera? ¿No? Ya sabemos que algunas se van a pique, pero como decís vos, las más resilientes, ¿qué es lo que van capitalizando? Van aprendiendo de cómo van sorteando esos desafíos que les aparecen. Y fíjate tú que, acordate del momento peor de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas empresas tuvieron que rápidamente ir a cambiar sus modelos operativos para pasar a la forma online, porque era la única forma que tenían de seguir trabajando, ¿no? Si bien, por supuesto, hubo gente que no podía, debido a su tarea, era imposible que utilizaran la online. Pero yo recuerdo en aquel momento estar trabajando con algunos líderes que me decían, las reuniones no son lo mismo por Zoom, no son lo mismo por Google Meet, no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo hoy pienso, ¿no? Viéndolo un poco a la distancia, y también sabiendo que tengo unos cuantitos años más que vos, que cuando yo era niña, a ver, la única forma, bueno, hoy sigue existiendo el teléfono fijo, pero cuando yo era niña, el teléfono era el teléfono de cable. Entonces, no solo no veías a la otra persona, sino que además no podías apartarte de ahí. Tenías que estar enchufada hacia el teléfono para poder escuchar. Yo digo, ¿qué es lo diferente que tienen las reuniones por Zoom? Muchos dicen, bueno, no puedo estar,
el contacto, la reunión al lado de la máquina de café o de la máquina de agua, ¿no? Ese espacio de break donde vas a... Sí, entiendo que eso no lo pueden hacer de esa manera, pero sí estoy segura y consta que muchísimas organizaciones se han adaptado a ese cambio creando nuevas formas. De todos modos, muchos líderes siguen resistiéndose a esta forma de intercambio, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando estaba así pegada al teléfono de cable, podía escuchar si la persona del otro lado estaba llorando o si se sentía mal o había cambiado la energía de alguna manera, porque le preguntás qué te pasa, ¿no? Al otro. Y no lo estás viendo. Entonces, ¿cuál es la dificultad para que podamos conectar de esta manera y podamos desarrollar y expandir nuestra escucha en todo el potencial que tenemos? Esa es una gran pregunta que me hago y que, no sé, hay muchas opiniones con relación a esto, ¿no? ¿Cuál es la Sí. tuya? No, yo antes de decirte lo que opino, tengo que decirte que cuando yo era niña, también el único teléfono que existía era el de cable. No, ¿Está bien? no voy a revelar los años, pero también, o sea que yo viví en ese mundo en el que había que estar al lado para poder hablar y todo eso, Y si pero lo tenía, porque si no tenías que ir a la casa de un vecino. en la época en la que existían los teléfonos públicos y entonces te requerías de una moneda para poderte comunicar, pero yo creo que, y también te escucho, y lo que sí es cierto es que, y esto pues es algo que es obvio, pero que también es bueno decirlo, es que el mundo está en movimiento y cada vez pareciera que el movimiento es más acelerado, ¿no? Yo he tenido, y ahorita comparto como experiencia, hace un par de años y el año pasado tuve varios clientes que comenzaron a tener problemas de vértigo. O sea, era tal el nivel de incertidumbre en el que requerían gestionar que comenzaron a tener afectaciones físicas con el tema del vértigo y se mareaban y bueno, infecciones en los oídos, solamente para decir que eso sucede y que somos seres humanos. Líderes que tienen a veces miedo de dar un paso y entonces eso también se ve. O el miedo a Claro, equivocarse, que son temas que llegan habitualmente en las conversaciones, en las sesiones de coaching, ¿no? Y si me sí, equivoco, ¿qué totalmente. pasa? ¿No? Pero, Exacto. El mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Es un gran tema. Mostrarse vulnerable. sí, y yo creo que en cualquier caso, no solamente el mundo se está moviendo de una manera diferente, sino que el paradigma, o sea, del modelo de gestión organizacional también se está moviendo. O sea, Claro. antes no se hablaba de tener conversaciones que ahora son habituales. O sea, hablar, por ejemplo, de la importante que es para la organización conocer la experiencia del colaborador. Eso hace unos años no se mencionaba porque lo único que Ujú, importaba era la experiencia del cliente, por decirlo de ujú, alguna forma. Pero claro. ahora darnos cuenta que teniendo una cultura de coaching o basada en coaching, eso nos permite impactar ausentismo, mejorar el desempeño, eh, gestionar de manera efectiva los riesgos que tienen los procesos de promoción y ascenso en la organización, porque la gente llega mucho más preparada a cumplir con su nueva responsabilidad, planes de sucesión. Bueno, son temas que normalmente son el motivo por el cual nos llaman y nos dicen queremos iniciar un proceso de coaching, ¿no? Y a nivel de coaching interno, pues también hay ciertos desafíos, ¿no? El cómo Ujú, podemos contribuir a tener una nueva narrativa como organización, a instalar ciertos mensajes que son importantes. Yo que en particular trabajo los temas de ética empresarial y compliance, también sé que eso es un aspecto que se está teniendo en cuenta. Más allá del cumplimiento normativo, nos interesa saber qué pasa con la gente y qué es lo que la gente prioriza cuando se encuentra ante un dilema ético. Y no ujú. solamente el cumplir con los reglamentos y premios y castigos, no, eso ya hemos evolucionado a un nivel en el que reconocemos que independientemente de las reglas del juego hay dilemas y que el ser humano puede estar en una disyuntiva en algún momento y que va a requerir de un mayor compromiso de la organización para evitar luego que se cometan equivocaciones graves, ¿no? Que repercutan en que el colaborador debe ser despedido porque ha cometido una falla grave, por ponerte un Ujú. ejemplo, ¿no?
Entonces, cuando se comete una falla grave, no solamente es la responsabilidad de la persona, es la responsabilidad de la organización que no generó condiciones para que fuera diferente, por ponerlo. Totalmente. Mira, ahora me estoy acordando del caso de un cliente que lo mandó la empresa. Fíjate que había cometido, él quería, él quería poder desarrollar habilidades que le permitieran cultivar una mayor paciencia, ¿sí? Él se definía como una persona bastante impaciente y entonces, ¿cómo le jugaba en contra esta impaciencia? Que de repente no terminaba de leer los emails, o de repente pliegos de licitaciones no los terminaba de leer por completo, y en una ocasión eso le llevó a tomar una decisión que no fue beneficiosa para la empresa, sino que bien le repercutió en pérdidas. ¿Qué hizo la organización? Ahora que vos hablabas, ¿no?, de los premios y los castigos. ¿Qué hizo la organización? La organización le contrató coaching. Entonces, en una organización que tiene mentalidad de crecimiento, es lo que hace. Contrata coaching para esa persona que está requiriendo que esté funcionando de una manera más funcional, por decirlo de alguna manera, a la organización, ¿sí? En otros momentos esa persona de repente hubiese sido desvinculada rápidamente. ¿Sí? Claro. Por eso es tan importante, ¿no?, que todos estén, como vos decías recién, la cultura de coaching de la organización, que todos estén involucrados desde el más alto hasta la persona que tiene el escalafón más bajo. Todos, que todos sepan qué es, para qué está, de qué manera puede beneficiar a todos y de qué manera puede impactar en el crecimiento y en el desarrollo futuro. Claro, y obviamente también aquí habría que considerar lo siguiente, y es como en qué condiciones no funcionaría tener una cultura de coaching, es en condiciones donde no haya un estándar profesional. Y acá hay que ser muy cuidadosos porque a veces se confunde y se le llama coaching a cosas que no lo son. Claro. Y no quiero entrar a estigmatizar en nada en particular, pero creo que así como yo hablo de las bondades que tiene una cultura de coaching en las organizaciones, también tengo que reconocer que puede haber ciertos riesgos y que la manera de minimizarlos es garantizando que haya calidad, Sí, por que supuesto. haya un estándar profesional. Y de hecho, la Federación Internacional de Coaching habla de sostener unos estándares donde quienes están interviniendo en la organización, ya sea de manera interna o externa, tienen formaciones acreditadas, tienen supervisión, tienen mentor coaching, o sea, hay todo un proceso de educación continua para estas personas, para que ellos también vayan elevando su nivel de competencias como coaches. Igual las formaciones de líder coach deben tener credenciales vigentes, y la organización tiene que asumir de alguna manera el compromiso con todo lo que eso implica, ¿no? Tener no sé, por decirlo, un rubro presupuestal, por poner algún ejemplo, Claro. que sostenga todo eso para que las personas queden en las mejores manos, para que no vaya a haber luego que por querer tener una cultura de coaching resulta que las cosas no salen bien. No, acá hay unos estándares, se está hablando, por ejemplo, de que haya un reconocimiento de los stakeholders, que se note, o sea, que es como no es que la gente, que sean los proveedores, los accionistas de la organización, bueno, cualquier stakeholder pueda ver que algo diferente está sucediendo en la organización. Y acá hay un aspecto clave y es la medición. Perdona, y que digan, yo quiero eso que está pasando en tu organización mía. Exacto. Además, te digo también acá de manera anecdótica, ya hay organizaciones que están contratando coaching para las empresas que hacen parte de su cadena de valor, o para los líderes de las comunidades en las cuales ellos operan. En Colombia en particular hay una experiencia que es con la Fundación Origen, que hacen un proceso de entrenamiento en competencias de liderazgo y en el cual participan los líderes de la organización, pero también los líderes sociales de las comunidades donde la organización está teniendo presencia. Entonces estamos hablando de que tiene un impacto no solamente al interior de la organización, sino hacia afuera, porque los grupos de interés están viendo y de alguna manera eso está generando un cambio en la relación que se tiene con ellos, ¿no? Totalmente, y mirá qué interesante que esto que estás trayendo ahora, Patti, porque justamente la ICF está totalmente alineada con el impacto sistémico que provocamos los coaches
en la sociedad toda, porque ya no es solamente en las organizaciones. Entonces, esto que decíamos hoy, ¿no? Hay un cambio que cualquier individuo haga en sí mismo, impacta en otros, el efecto dominó, ¿sí? Entonces, así como los stakeholders pueden decir, esto que vos estás haciendo yo lo quiero también para mí, los cambios positivos que estás teniendo. Y entonces, y la ICF está muy comprometida con eso, está comprometida con el impacto sistémico, con la inclusión, con las diferencias culturales. Más fíjate que hoy por hoy las organizaciones también cada vez tienen una mayor diversidad cultural, porque estas organizaciones que tienen sus bases en distintos países del mundo, bueno, por supuesto que muchas veces es imposible, por supuesto que las personas viajan, pero también día a diario tienen reuniones a través de Internet. Entonces, ¿de qué manera integran esas culturas de las diferentes sociedades a las que pertenecen cada uno de sus colaboradores para enriquecer aún más la cultura organizacional? Aprender del diferente. La única forma que tenemos de aprender es del diferente. Claro, cuando estamos hablando de diversidad, de inclusión, cuando estamos hablando de enfoque de género, cuando estamos hablando de protección de derechos humanos, o sea, te estoy hablando de los grandes temas que se hablan a nivel mundial por organismos internacionales, por multinacionales, gobiernos, o sea, y cómo se lleva eso a las organizaciones que son corresponsables, por ejemplo, de que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Entonces uno dice, bueno, pero yo como líder de una organización, ¿cómo contribuyo a eso? Y obviamente el coaching genera una gran posibilidad, porque no estamos hablando en el discurso o en la teoría de lo que significa inclusión, estamos hablando de acompañar a una persona que puede tener conversaciones limitantes o creencias limitantes en relación a eso, o en términos de diversidad, o cómo podemos generar un ambiente de trabajo que sea armonioso para todas las personas independientemente de su condición, donde no haya discriminación, donde haya respeto, bueno, en fin, acá hay muchos aspectos que uno tendría que conversar en una agenda global de desarrollo, porque no se trata solamente de que las organizaciones crezcan para que haya mayor rentabilidad, no, estamos hablando ya de un sector privado, de un nivel organizacional donde hay conciencia, hay un mayor nivel de conciencia sobre su contribución para el desarrollo social y todo esto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cultura de coaching en una organización, estamos hablando de todo esto y cómo el coaching está al servicio de esa agenda y de lo que yo quiero como organización que suceda y cómo quiero que me reconozcan. Y acá estamos hablando de aspectos reputacionales que son importantes, ¿no? Y si uno ve ejemplos de empresas exitosas que están a la vanguardia y que han dejado huella en sus sectores e industrias, estamos hablando de organizaciones donde esto era plenamente conocido, ¿no? Y había una estructura para desplegar toda esta capacidad, ¿no? Claro, y además, como tú decías anteriormente, son organizaciones que también tienen un presupuesto destinado al coaching. Y para un coaching de calidad, ¿no? Que solamente lo puede asegurar que estas personas que sean contratadas para brindar coaching a los integrantes de esa empresa, de esa organización, efectivamente tengan los avales que requieren un estándar. Si ellos justamente lo que están persiguiendo es la excelencia, bueno, también voy a contratar coaches de excelencia, ¿sí? Y que cumpla con determinados estándares de competencia, de experiencia, de desarrollo continuo, todo lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Sí. Y sabemos que en general la ICF provee de estos coaches con esta calidad. Sí. También hay otras organizaciones internacionales, ¿no? Pero por nombrar la ICF, que es una de las mayores. Claro, aquí nos ponen un comentario en el chat, algo. Nos dicen que hablemos de pasar a las competencias de coaching y cómo se desarrollan. Entonces, no sé si quieras hacer algún comentario en relación a eso a partir de tu experiencia. A ver si puedes especificar un poquito más la pregunta. Pasar a las competencias. Dice, bueno, te leo textualmente lo que dice. Dice, buenas tardes, ¿podemos pasar a las competencias de coaching y cómo se desarrollan?
Pues a Carolina le cuento que ya hemos hablado de varias. Hablamos de, por ejemplo, Sí. de escuchar activamente, el Ujú. tener esta capacidad de provocar conciencia, de acompañar el desarrollo de otras personas desde un rol de facilitador, de generar y ser provocador de conversaciones significativas. No sé si se te ocurre alguna otra para compartir, Alba. Sí, y también estoy pensando bueno, estuvimos hablando también del aprendizaje, ¿no? Como un dominio que es bien interesante y que justamente los procesos de coaching son procesos de autoaprendizaje. Dejar muy en claro esto, ¿no? Que no es el coach el que venga a enseñar algo, sino que es el cliente que aprende de sí mismo a través de desafiar su propia forma de percibir el mundo. Entonces, espacios donde pueda conectar con sí mismo y responderse a esas preguntas que de repente hasta ese momento no se había hecho. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, de una escucha activa del coach, pero también de una escucha activa de su líder, ¿sí? Que además está todos los días en contacto con él, que lo conoce muy bien, pero para que ese líder pueda escuchar muy activamente también tiene que estar, estar allí. Y hoy por hoy los líderes tienen su agenda totalmente repleta de cosas, ¿no? También que esa es una de las causas por las cuales reagendan o cancelan de repente sus sesiones a último. Pero ¿qué hace que esas agendas estén tan completas y tan repletas? Incluso hasta a veces uno de los temas que traen tiene que ver con el balance, ¿no? Entre su vida laboral y su vida personal, porque llegan a su casa y también siguen trabajando. El tema pasa también por qué cosas son las que están priorizando. Bien, los líderes que quieren abarcar absolutamente todo, seguramente no puedan permitir que sus equipos se empoderen de la manera que ellos quieren, porque si le estoy todo el tiempo respirando en la nuca a mi colaborador, no lo voy a dejar crecer, no lo voy a poder dejar que tome decisiones y que se equivoque y vaya aprendiendo de las equivocaciones. Ahora, también, obviamente hay que ponderar esas equivocaciones, cuál es el impacto que tienen en la organización, en el equipo, en la persona, en los líderes, en los pares, ¿sí? Estoy pensando también que otra de las competencias que creo que también los líderes está bueno que desarrollen es la forma de comunicación directa, ¿sí? Yo me acuerdo, uno de mis clientes hace poco me dijo, mi jefe es todo blanco o negro, es una persona de muy pocas palabras, pero además es blanco o negro. Bueno, a ver, si soy una persona que me ubico necesariamente en alguno de los extremos, ¿qué es lo que estoy requiriendo para poder conectar con este otro que capaz que no está en esta sintonía, en este modo blanco o negro? ¿Sí? Entonces, como líder, tengo la corresponsabilidad de poder moverme a ese lugar donde me pueden encontrar. Y además de la escucha, esta comunicación que sea muy directa, punto, ¿sí? A veces, por este mismo tema de que me da cosa mostrar mi vulnerabilidad, a veces no puedo pedirle a mi colaborador que me ayude en algo que yo no tengo tanto expertise. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mostrar mi vulnerabilidad y decir directamente? ¿Y qué hago? Hago una historia muy larga, la complejizo y al final esa información termina siendo muy confusa. Claro. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, Pati? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con no, como comunicación efectiva, pero más allá de la comunicación efectiva, ese, como decías tú, el estar ahí, ¿no? Y yo lo conecto con la competencia de presencia, en la cual pues hay un gran desafío, como decías, ¿no? Como las múltiples agendas, el solapamiento de actividades, a veces la incapacidad para delegar y el deseo de estar en control todo el tiempo y las dificultades que eso genera. Porque estoy, pero no estoy presente, estoy en el celular, estoy o llego y me voy, o como líder llego tarde a la reunión y bueno, como que genera un poco de caos en la dinámica, que además tiene un impacto en el estado de ánimo del equipo. Entonces, ¿cómo yo puedo ver eso? Y sobre todo cuando estamos hablando del trabajo híbrido, del trabajo remoto, del teletrabajo, bueno, toda esta discusión, eso
qué implica en términos de desafío para estar presente como líder, ¿no? Yo le pregunto a mis clientes cuando no estás, ¿de qué manera estás presente? O incluso la presencia que tienes simplemente por el hecho de responder oportunamente correos electrónicos. No importa si estás de viaje. O sea, estamos hablando de presencia, estamos hablando de una competencia que es fundamental, pero también estamos hablando de otras competencias como el diseño de acciones, ¿no? ¿Cómo logro yo definir una meta? ¿Cómo hago seguimiento? ¿Cómo genero conversaciones de acción? Coaching, por definición, es una conversación orientada a la acción, al futuro, a los resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las cosas sucedan de una manera diferente, ¿no? Y que haya apertura. Otra competencia que mencionabas también que tiene que ver con confianza y seguridad. Y es cómo hago para que mi equipo confíe o que la organización tenga mayores niveles de confianza o incluso que haya mayores niveles de confianza con los interlocutores que tenemos. Y a partir de ahí, ¿cómo genero yo confianza? No desde lo que digo, sino desde quién soy y desde la coherencia entre el decir y el hacer, por ejemplo. Y para responderle a Carolina, el cómo se desarrollan esas competencias, pues decía, coaching habla de acción y habla de asumir riesgos, de hacer experimentos, de ir a tener conversaciones que no has tenido. Yo le digo a veces a mis clientes, ¿con quién tienes que tomarte un café que está pendiente? O con quién hay que tomarse un café en esta organización para que algo suceda. Y estamos hablando de alguna manera desafiar al cliente a que haga lo que no se ha atrevido a hacer hasta el momento, y es en la experiencia que se da el aprendizaje y que se desarrolla la competencia. La manera de desarrollar la competencia de escuchar es escuchando, de estar presente es estando presente, o sea, es en la práctica y no en la teoría donde se desarrolla la competencia, ¿no? Totalmente. Y sabes que, bueno, justamente, ¿no? Poner en acción lo que voy aprendiendo y lo que voy atesorando, ponerlo en acción, porque hay algo de lo que nosotros hablamos mucho en coaching y que es el momento ajá, ¿no? Puede ser que muchas personas sepan de qué estamos hablando, ¿no? El momento ajá es cuando, me di cuenta de algo. Pero si yo con eso no hago algo y lo dejo ahí que se desvanezca en el éter, bueno, es justamente como lo dice la expresión, es un momento. Para atesorar eso lo tengo que llevar a la acción. Y las organizaciones también son acción. Y para accionar hay alguien que le tiene que pedir a algo y hay alguien que tiene que cumplir con ese algo, ¿no? Entonces, si no hacemos el seguimiento de eso que pedimos y tal vez haya ahí un proceso de ofrecerle algo a ese alguien que le estoy pidiendo para que cumpla con lo que estoy necesitando que cumpla, eso también tiene que ver con una competencia de cómo gestiono los pedidos y las ofertas, cómo las gestiona el líder dentro de su equipo, por ejemplo, para obtener los resultados que la organización espera que sean alineados justamente con la visión y la misión que tiene la organización, ¿no? Eso también tiene que ver con gestión. Yo creo que básicamente hemos nombrado casi todas las competencias que están relacionadas con esto, ¿no? Sí, y en el contexto organizacional, ¿esto qué significa? Me estoy acordando de una sesión que tuve esta mañana donde el cliente se da cuenta de que está enganchado en un micromanagement, siendo que ya ha sido ascendido. Entonces, hablábamos un poco de cuál era su camiseta. Entonces, él estaba llamado a ser ejecutor, ¿no? La organización ya le estaba pidiendo que fuera un facilitador o un estratega. Entonces aquí no estamos hablando, pero no se había dado cuenta de que había habido un movimiento en ese estilo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya no se trata de decir, de ser el líder que dice, ven, yo lo hago porque yo lo hago mejor y tú no lo sabes hacer, y entonces el perfeccionismo y todo eso, ¿no? Es cómo generas tú la confianza para poder, para que otros hagan el trabajo que tal vez podrían hacer incluso mejor que tú, ¿no? Entonces, ¿cómo te atreves a soltar? ¿Cómo te atreves a irte a jugar un juego más grande? Hablando a propósito, ahorita estoy en una intervención con una organización que está haciendo todo un plan de sucesión y precisamente el objetivo de los procesos de coaching es eso, es que la gente entienda que el juego creció, que ya no están en la misma posición y que lo que se espera de ellos es otra cosa, ¿no? Porque yo puedo seguir haciendo lo mismo porque ya me es cómodo, porque tengo los hábitos o yo puedo entender el movimiento y estar a la altura del desafío que la organización me está pidiendo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que estoy a la altura del desafío? A partir de los procesos de aprendizaje. Cuando yo me doy cuenta, esto lo pudo haber hecho otra persona, pero yo lo hice y además me demoré más
y porque me demoré más, entonces incumplí con otras cosas. Aspectos Ujú. como la gestión del tiempo, ¿no? Claro. Y cuando tú decís, ¿no? Esto del micromanagement, ¿no? Cuando las personas ya no se necesita más que lo estén haciendo, porque ya esos colaboradores están formados, ya están para alargarlos a que vuelen solos, ¿no? Hay veces que también yo he escuchado una especie de duelo, ¿sí?, de estos líderes cuando ya no lo tienen que hacer, ¿no? Y entonces solitos vuelven otra vez, ¿no? Hacen un poco de micromanagement y después vuelven otra vez al nuevo rol. Yo creo que sí, a mí se me ocurre preguntarles, por ejemplo, cuando esas cosas pasan, que cómo manejan, ¿no? Esto de dejar volar a sus hijos, por ejemplo, en su vida familiar, ¿no? ¿Qué les pasa con eso? En general, los paralelos son asombrosos. Claro, Pati, y no, sí. solamente como para ir cerrando un poco la conversación, hacer Mm, mención de una competencia que es fundamental y es el desarrollar o encarnar una mentalidad de coach, ¿no? ¿A qué nos mm, referimos con eso, no? Y es el tener la capacidad mental y emocional para estar abierto al cambio, flexible, vulnerable. mm, Y esto en las organizaciones sí que hace la diferencia. Yo creo que hace la diferencia en la vida sí, porque dejas mm, de aferrarte de cosas que ya no tienen sentido, y te permites y te das el permiso de danzar de alguna manera con otras oportunidades, de ir a lugares a los que no habías ido, o sea, para hablar del impacto que tiene en claro. la vida de las personas, pero en la vida de la organización es fundamental también. El que el Los líder diga, colaboradores no, lo sí, valoran muchísimo los colaboradores. Y a el, veces los líderes piensan que tienen que hacer estas reuniones por fuera para tener ese tipo de espacios. No, a veces es dentro de la organización, a veces es estando 2 minutos, pudiendo escuchar al otro y compartirle que muchas veces a él le pasa lo mismo que le está sucediendo a su colaborador. por ejemplo, el estar bien con no saber. Eso es un desafío para muchas personas porque tienen la creencia de que el líder tiene que saberlo todo Claro, sí, sí. y que tiene además la responsabilidad de tomar de manera unilateral las decisiones. O sea, yo estoy hablando de los extremos. Obviamente no todas las Mm, organizaciones están en el modelo de liderazgo tradicional y ahí la verdad que mucha riqueza en términos de experiencias que nos muestran en qué mm, lugar están las organizaciones. Pero el encarnar una mentalidad de coaching tiene que ver con mm, todo eso, ¿no? Con el estar abierto a los cambios, con el ver oportunidades e incluso crear oportunidades donde no las hay, donde estamos hablando de empresas que están trazando el camino que luego siguen otras, que están mm. diseñando futuro. Ent- Y eso ujú, pasa por las personas, por los líderes que a partir de un proceso de coaching o una experiencia de líder coach comienzan a ver las cosas de una manera distinta. Comienzan a totalmente. abrir puertas, comienzan a tener conversaciones que generan valor en la organización, que generan una mayor expansión, que generan incluso rentabilidad. Yo tengo clientes que están en Totalmente. este proceso de alistarse, por ejemplo, para comenzar a cotizar en bolsa. Y esa Ujú, es una gran transición, porque es grande, o sea, es como, ¿cómo así? O sea, vamos a estar cotizando en la bolsa de Nueva York, sí. ujú, Y ujú. líderes que creían que no era posible, ¿ves? Entonces, bueno, encarnar una mentalidad de coaching es darle, o sea, tener los brazos abiertos para todo esto. Es Mm. venir del No, futuro donde es posible. totalmente. Yo no conozco una persona que haya atravesado un proceso de coaching y no se haya modificado en algo. No conozco a nadie, la verdad. Sí, O sea, atravesar un proceso de coaching es extremadamente poderoso, ¿sí? Quizás pueda ser que no es el momento de la vida para la persona recibirlo, pero que una vez que ingresa y que se permite vivir la experiencia, por supuesto que es súper transformador. claro. Pati, yo no sé si estamos casi en hora, ¿no? Porque Sí. tampoco queremos aburrir a las personas que estén acá escuchándonos. No, esto da para tener muchas más conversaciones Muchas más. y yo te agradezco por el tiempo que nos has dedicado. Por acá, Gracias. Fabiana escribe comunicación asertiva, ¿no? Acá hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la comunicación y cómo se hace la diferencia
en las organizaciones, ¿no? Y desde una perspectiva de coaching no es igual que hacer un taller de habilidades blandas, donde se habla de estos temas, no estamos hablando de que pase por el cuerpo y no solamente en la teoría por la cabeza de una persona. Yo puedo tener Y sí, claro los la conceptos, combinación. yo Claro, puedo tener claro el concepto y saber que puede ser útil y no saber cómo hacerlo. Y es en la experiencia claro, que voy a aprender, ¿no? Entonces, exacto. por eso a veces en las empresas me dicen, es que hemos hecho muchos talleres sobre comunicación, pero seguimos igual. Yo digo, Claro. claro, porque Y no sabes es lo mismo, también, a veces sí, saber no es suficiente, hay y que sabes irse también más allá. Sí. otra cosa que me han dicho algunos clientes es que a veces contratan a alguien de afuera para que venga a decir lo que ellos mismos desde dentro están diciendo, ¿no? Entonces, esta importancia que vos decías hoy de tener coaches internos, ¿no? Y de formar este líder coach, que realmente sea escuchado, pero además que él tenga las habilidades y desarrolle y las expanda de manera de apropiarse de su voz y hacerse oír. Sí, yo ahorita te dejo la palabra para que te despidas, pero yo cerraría también la conversación haciendo énfasis en algo que ya dije, y es yo soy embajadora de esto como posibilidad en las organizaciones. Mm, Yo trabajo con empresas que le han apostado a crear culturas de coaching, eh, pero también reconozco que es importante que haya un estándar profesional. Entonces ahí yo sí, digo como, totalmente. el sí hacerlo y si lo vas a hacer, hazlo bien Exacto. y rodéate de las personas adecuadas, investiga, hay cada vez más información disponible alrededor de esto para entender la dimensión, la oportunidad de lo que estamos hablando, pero con ciertas condiciones, ¿no? No es de cualquier modo, así Sí, como cualquier otro tema que podríamos haber abordado, ¿no? totalmente. Entonces yo insisto en la importancia de considerar esto como una oportunidad y de tomar la apuesta, o sea, invertir lo que haya que invertir para que la Ujú. capacidad quede instalada en la organización y el retorno vendrá de manera natural y para eso vamos a tener las herramientas de medición para ir monitoreando que así suceda, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí. y desde Y ahí hay participo formas, y es como, sí, perdón. sí, no te corté. No, 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 y obviamente seguiré hablando de estos temas porque son temas que me apasionan y yo espero, Alba, que tal vez en otra oportunidad aceptes nuevamente la invitación y seguimos conversando sobre esto. Sí, claro que sí, por supuesto. Pati, yo, la verdad, agradecerte que hayas pensado en mí para compartir un momento así a través de esta red y poder conectarnos con personas a las que quizás les interese este tema. Ojalá hayamos podido transmitir, ¿no? la pasión que tenemos por esta profesión y cómo también, sobre todo eso, ¿no? Lo que tú decías recién, hacer énfasis en la importancia de la seriedad de la profesión. Entonces, sí, instar a que las personas y a las organizaciones que busquen información acerca de aquellas personas, coaches, que van a contratar, dónde los van a buscar, que tengan efectivamente las cualificaciones que dicen tener. Pueden corroborar de maneras muy sencillas. Y no Eh, solamente la contratación de coaches, sino si yo estoy comprometido a formar a mis personas, a mis También, colaboradores, también ir por las escuelas que están acreditadas y que tienen una amplia experiencia en formación, totalmente. para que se cumpla también con ese criterio, que las horas de formación y educación continua que estoy brindándole a las personas que están al servicio de esta estrategia cumplan Ujú. con todos los requerimientos de calidad, ¿no? Claro, porque además, así una línea final, es que de repente capaz que no es tan conocido por los procesos que pasamos todos los coaches, tenemos credenciales, por ejemplo, en este caso particular de la National Coaching Federation, por todos los procesos que pasamos para lograr acceder a esa credencial, ¿no? Tenemos que tener determinada cantidad de horas de experiencia, determinado nivel de competencias, de horas de educación continua, pasar por evaluaciones de performance, ¿no? Grabaciones que son mentoreadas, tenemos que recibir horas de supervisión y además tenemos que pasar por exámenes escritos justamente para poder acceder a una credencial. O sea que el coaching es algo serio. Así que está bueno que las organizaciones lo tomen muy en serio.
y las personas en general. Claro que sí. Ahorita solo, es que ya estoy que me sigo hablando, pero ya voy a cerrar. Hay coaches reconocidos a nivel mundial que están dedicados exclusivamente a hacer formación de coaches internos en grandes multinacionales. Entonces esto abre un juego grande, no solamente para las escuelas de coaching, sino para los coaches que ya tienen toda una experiencia para transferir y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia va a ser cada vez a que haya un porcentaje Sí. mayor de personas beneficiándose del coaching en las organizaciones y que haya un mayor conocimiento y una mayor disposición para desplegar todo esto al servicio de lo que es importante para cada organización, que es cumplir con su visión, ¿no? Total, sí, totalmente, Bueno, totalmente. Y gracias a todos los que vayan a ver después este video y a los que nos acompañaron esta noche también. bueno, muchas gracias, Alba. Yo voy acá a parar la grabación y la transmisión